Hola, bienvenidos a Papel en Blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores cubanos. Hoy dedicamos nuestro programa a una publicación cultural que por más de medio siglo ha divulgado la literatura y el arte joven. Al Caimán Barbudo dedicamos estos 27 minutos donde la creación comienza. Mi primer invitado es periodista, escritor y editor, y ha sido durante más de 20 años jefe de redacción de la revista El Caimán Barbudo. Bienvenido a Papel en Blanco, Rafael Grillo. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí siempre. Qué placer tenerte, Grillo. Gracias a ustedes. No podemos comenzar por otra pregunta que no sea tu obra. ¿Cuál sería la producción más reciente que has realizado? Este año, en 2023, salió por Ediciones Unión Revolcuento.com, que es un grupo de relatos míos, que era un libro que hacía rato que estaba esperando que finalmente saliera. Pudo salir en formato digital. Sabes cómo está toda esta situación ahora con las producciones editoriales, y ahí está, Revolcuento.com. De momento, para acceder a él tiene que ser a través de las plataformas de compra digital que existen. También publiqué un libro por España, que es una antología que se llama Regreso al Isla Negro, que bueno, en Cuba ha circulado, pero bueno, a través de proyectos como La Gaveta, por ejemplo, que es la revista del HS de Pinar del Río, que trabajamos juntos en hacer una suerte de dossier que recopilara parte de ese libro para que quedara a disposición de los lectores cubanos. Usted ha colaborado con numerosas revistas culturales, digitales y también impresas, pero ha sido el Caimán Barbudo quien ha marcado, pudiéramos decir, su trayectoria laboral con más de 20 años participando en la gestión de la revista. El Caimán ha sido el centro, no solo porque es mi colectivo de trabajo con el cual además me identifico, sino que además, como he dicho siempre, o sea, fue una publicación que descubrí desde muy joven, desde que yo era desde los años 80, época de oro del Caimán, y era mi adolescencia. Y siempre fue como que mi sueño era de alguna manera, si iba a ser periodista, donde yo quería trabajar en el Caimán Barbudo. Eso pudo suceder, por suerte para mí, hace ya 20 años, y ahí he estado. Comencé en el año 2003 como colaborador, ya en el 2004 entro primero como editor de la web, y luego me convierto ya en el jefe de redacción como tal de la revista, y he vivido momentos muy interesantes, ¿no? Porque han tenido que ver con lo que ha sido todo, digamos, todo el cambio, toda la evolución de las revistas y todo este nuevo fenómeno primero ante incluso las redes sociales, el acceso a la web, etcétera. Y de alguna manera me tocó como que abrir el Caimán Barbudo, que era una revista con gran tradición, pero como una revista impresa, nacida desde 1966, como que me tocó, digamos, que encabezar todo ese proceso de transición hacia el mundo de la web. La primera revista cultural cubana, la que dio el cambio y la percepción hacia cómo son las dinámicas entre lo impreso y lo virtual, fue Caimán Barbudo. O sea, que todas las revistas cubanas tenían como práctica el trabajar en base a una publicación impresa y luego colgar esos contenidos en las redes. El Caimán lo que hizo fue lo contrario. Vamos a trabajar para publicar en la web, y luego hacíamos la revista impresa a partir de contenidos que ya se habían publicado previamente en lo digital. Eso fue un cambio de paradigma que realmente nació en el Caimán Barbudo.
Usted me ha citado durante la conversación la importancia del trabajo digital y tenemos que hablar entonces de una web como Isliada que pone a disposición del público lo mejor de la literatura universal y cubana. ¿Cómo fue su surgimiento, las dinámicas que realizaron? Isliada nace en una coyuntura muy concreta en que había un debate, que es un debate que creo yo que es interminable, o sea, sigue existiendo todavía hoy, sobre cómo hacer llegar la literatura a ese universo internet. La idea era justamente romper esa brecha, llegar directamente a ese espacio, porque nuestras publicaciones estaban, pensaba yo, digamos, muy centradas en lo que es el comentario, la crítica, la reseña acerca de las publicaciones, y yo pensaba que había que ir directamente con la literatura, el cuento, la poesía, que llegara a los lectores. Y esa fue la idea a la hora de fundar Isliada, en un contexto que siempre ha sido difícil, digamos, para Cuba, por cuestiones que sabemos de tipo político, económica, etcétera. Irrumpir en el escenario de la web, crear un catálogo de autores, sobre todo, y esto es un aspecto también importante, la noción de literatura cubana contemporánea, ¿sabes? O sea, pensar en una literatura cubana actual que rompiera una visión un poco congelada, que todavía existe fuera, acerca de quiénes son nuestros autores, que se ha quedado, digamos, en determinados autores canónicos, y tratar de hacer ver que hay una literatura cubana dinámica, actualizada, que hay nuevos y se renueva constantemente nuevas generaciones de autores y de creadores. Y esa fue la función ha sido siempre la función de Isliada. Muchísimas gracias, Grillo, por venir hoy y no solamente compartir la labor del Caimán Barbudo, sino también su visión como crítico y escritor. Muchas gracias a ustedes entonces por esta oportunidad. Mi siguiente invitada es periodista, profesora universitaria y además editora de El Caimán Barbudo. Bienvenida a Papel en Blanco, Dailene Dovale. Muchísimas gracias. Felices de tenerte nuevamente, Dailene. Dailene, El Caimán Barbudo tiene cerca de 57 años exactamente va a cumplir. Es una revista por la que ha pasado importantes intelectuales y también creadores. ¿Cómo ha influido tu trabajo dentro del Caimán Barbudo en tu visión como periodista? Creo que un punto esencial es precisamente una tradición que existe desde el Caimán del periodismo narrativo, es decir, hacer un cuento basándonos en los hechos reales, basándonos en nuestra sociedad, en Cuba. Y esto ha sido un punto vital porque a partir de ahí, de poder trabajar en el Caimán y de conocer al profesor Rafael Grillo, pude empezar a escribir crónicas, sobre todo perfiles, que es un género periodístico que no es tan común en Cuba. Y pude hacerlo y en el proceso investigativo nutrirme a mí misma de una visión que no tenía. Contar un perfil, que es casi siempre mi género favorito en el Caimán, te permite acercarse al universo interior de otra persona, que puede ser alguien apenas conocido, pero con mucha historia que contar. Dailene, ¿cuáles serían entonces las temáticas, las directrices por las que diriges tu trabajo periodístico dentro del Caimán? Casi siempre me gusta mucho contar las historias dentro del gremio literario, es decir, los escritores, poetas, narradores, pero eso no excluye también hablar sobre música, sobre audiovisuales, o sea, tener una mirada amplia, lo que en gran medida está marcada por el enfoque, o sea, está marcada por pretender narrar esa realidad. Y eso incluye también la cultura más allá de la cultura artística, sino también la cultura como nuestra identidad y nuestra cubanía, que se ve no solo en los teatros, sino también en los barrios, en los parques. Entonces va por ahí mi trabajo. En ese sentido he tenido la oportunidad, por ejemplo, de escribir perfiles sobre poetas como Antonio Rada, de escribir perfiles sobre Aide Santa María, sobre Natalia Bolívar, que son oportunidades que te brinda el periodismo para también aprender, y también he tenido la dicha de ser premiada por esos trabajos. Entonces es una dicha doble de ir conociendo sobre la literatura, sobre la cultura artística, pero también una mirada más amplia hacia nuestra cotidianidad. Dailene, tienes una inclinación especial por los temas de género. ¿Nos cuentas cuáles serían los trabajos que has realizado sobre esta temática?
Sí, nosotros trabajando en un colectivo feminista al que pertenezco, que tenemos una página de Máxima Rona, nos dimos cuenta que la historia siempre se cuenta en masculino. Es decir, que a lo largo del tiempo los logros, los avances, los trabajos que hacen las mujeres o se subvaloran o se olvidan, o por otro lado se cuentan reducidas a un papel de madre, de esposa, de hermana, de compañera, pero no ellas como sujetas de políticas, como protagonistas de una historia. Entonces a partir de ahí empezamos a contar pequeños relatos sobre mujeres cubanas, y entonces en el Caimán ese cambio de perspectiva se hizo notar fuertemente, porque ya no era solo escribir un perfil sobre una mujer, sino mirar cómo esos mecanismos, cómo el machismo, el patriarcado la había afectado. Es decir, es cambiar los lentes, agregarle unos violetas, y por eso he desarrollado casi siempre con mayor énfasis el tema. ¿Cuál sería entonces la modalidad en la que te sientes más cómoda, en la que como creadora disfrutas más escribir? Lo que prefiero es contar historias. O sea, eso también es una influencia directa de Grillo y también de la oportunidad de estudiar en el Centro Nelio Jorge Cardoso. Pero contar historias en este caso lo hago casi exclusivamente a través de historias de la cotidianidad, historias de hechos reales, o sea, historias periodísticas. Dailene, muchísimas gracias por venir hoy a nuestro programa y te deseo que nos falten las historias para que sigas creando muchos perfiles. Muchísimas gracias. Te esperamos pronto. Encantada. Y a ustedes, si quieren conocer más sobre la labor de las revistas culturales, quédense aquí donde la creación comienza. Converso con una periodista y fotoreportera de la revista El Caimán Barbudo. Bienvenida a Papel en Blanco, Alba León. Muchas gracias. Gracias. Qué por la feliz invitación. tenerte, Alba. Un gusto estar aquí. Alba, tú eres fotoreportera y también fotógrafa. ¿Cómo fue esa relación entre tu profesión de fotógrafa y tu vínculo con el Caimán Barbudo? Bueno, yo soy graduada de periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Y bueno, desde la facultad me he vinculado con el mundo de la fotografía y también con el espacio cultural de La Habana, que es la ciudad donde resido, pero también con otros festivales y con la escena cultural de Cuba en general, que es lo que me llamaba la atención. Empecé a ir a las peñas del Caimán desde bien temprano, las peñas que se hacían en el patio de Gren, en Centro Habana, donde había siempre música, poesía, una descarga de trova exquisita y bueno, pues nada, me enamoré del Caimán. Y después de hacer mi servicio social en el periódico Tribuna de La Habana, pues busqué la vía de ya oficialmente formar parte del equipo del que ya me sentía miembro por compartir en esta escena. Alba, tú eres gestora de redes sociales y también webmaster en el Caimán Barbudo. ¿Cómo ha sido esta experiencia y cómo la has vinculado a la fotografía? Exactamente. Bueno, empecé a trabajar en todo lo que es la presencia digital de la revista a raíz de la salida de un compañero de trabajo y bueno, aunque yo entré al Caimán como fotógrafa, haciendo coberturas de eventos como La Cruzada, Festival de Trovadores Longina, conciertos, festivales que se hacían en la ciudad. Bueno, más recientemente me he dedicado a llevar la página web y las redes sociales del Caimán. Es demandante porque mientras a la vez que tengo que hacer trabajo de oficina, estar siempre pendientes de las redes, del teléfono, etcétera, he tratado de no abandonar este otro espacio que es el que me apasiona, el de la fotografía, y que me permite además estar presente en la vida cultural, que es lo que también me gusta, y me regala experiencias extraordinarias, como por ejemplo haber recorrido las montañas de Guantánamo, acompañando a los artistas que participaron en la cruzada teatral. Por ejemplo, estuve en la edición 30 de la cruzada, que ha sido la más grande hasta el momento, y es, o sea, la memoria histórica de este espacio también la llevé al Caimán en uno de los reportajes que más me ha gustado publicar en la revista y que bueno, que también puedo compartir con ustedes. Alba, las redes sociales actualmente son imprescindibles para cualquier entidad que necesite divulgar un mensaje, no importa cuál sea ese mensaje, ¿no? Y el Caimán tiene una acción muy intensa, incluso yo recuerdo, porque soy público que consumía, usted, por ejemplo, me gusta mucho el espacio que tienen donde recomiendan poesía joven,
Y ustedes desde la pandemia fueron, se puede decir, vanguardias dentro de las redes sociales y las dinámicas para interactuar con ese público. Y una de las que más resalta fue cómo pudieron trasladar esa peña que me comentabas a Telegram, que para mí Telegram es una de las comunidades más mágicas que existe porque permite una relación muy especial entre los seguidores de los canales. Coméntanos cómo fue primero las dinámicas, cómo llegaron a ese consenso de explorar las redes sociales, que también es un tema novedoso para Cuba. Yo creo que la pandemia, desde muchos puntos de vista, nos obligó a reinventarnos y asumir las redes sociales. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Pues exactamente eso. La peña es uno de los espacios que define el Caimán, que ala también el público caimanero, que no solo sigue la revista, sino los espacios donde podíamos compartir físicamente. Cuando llega la pandemia, pues sencillamente no podíamos reunirnos para compartir la trovada, la poesía en el espacio físico, y en el equipo nos pusimos a pensar, pues bueno, ¿qué podíamos hacer para no perder ese espacio? Y la plataforma que mejores posibilidades nos brindaba era Telegram, porque nos permitía abrir un canal en vivo donde podíamos invitar, o sea, hacer confluir a un trovador con la moderación de algún miembro del equipo. Por lo general lo hacía o Joaquín, o Dailena, o Grillo. Y a la vez podíamos tener tantos poetas invitados como quisiéramos, o los mismos autores que habíamos publicado en esa semana en la revista podían leer sus textos, y tenía abierto el público la posibilidad de interactuar en ese mismo canal con ellos. Actualmente ya ese espacio no lo llevamos en Telegram porque, bueno, también en otras redes tenemos esta posibilidad de interactuar, y la peña ya regresó a un espacio físico en La Madriguera, en la sede de la HS en la ciudad, donde también invitamos, por supuesto, a todos los seguidores del Caimán. Para el público que no consume las redes sociales del Caimán, ¿nos puedes explicar cuál es el tipo de material que ustedes comparten? El Caimán está enfocado en la cultura universal, cultura cubana, pero con gran énfasis en la cultura cubana. Compartimos, además de música y audiovisual, tenemos una fuerte presencia de la poesía, que es uno de los contenidos que más interacciones y que mejores interacciones tienen en nuestro público. Pueden seguir la etiqueta Martes de Poesía, donde siempre garantizamos una lectura amena de poesía, ya sea cubana o internacional. Tenemos también el podcast en versos, que lo pueden encontrar en nuestra plataforma, y también a modo de interacción para saber qué gustos y qué preferencias tiene nuestra audiencia. Los fines de semana publicamos preguntas del Caimán, el Caimán Pregunta, así también pueden encontrarlo en las redes, que puede ser lo mismo una pregunta sobre cine cubano, pero también buscamos que nuestros lectores compartan sus preferencias, ya sea de música o de poesía. Y por ejemplo puedes encontrar una pregunta del tipo ¿cuál es tu poema preferido, Dulce María Loynaz? Y lo que buscamos es que cada quien pueda en comentarios compartir su poesía. Muchísimas gracias, Alba, por venir hoy y escribir en nuestros renglones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy caminando con esta conga abriendo trillo para los míos, que antes que nada besaron desafío de darle bomba y brillo al mundo con su canto, y celebrando con todos los cueros que se sacudió Santiago, de la Alameda hasta los altos de Quintero, rayando duro el beso limpio de la tierra. Voy caminando con esta conga abriendo trillo para los míos, caminando, caminando para los míos. Y si conversamos sobre el Caimán barbudo, no podía faltar la buena trova. Le doy la bienvenida a un joven cantautor guantanamero que nos ha visitado en otras ocasiones. Feliz de compartir espacio con Pedro Sánchez Zapata. Bienvenido, Pedro. Buenas, muchas gracias. Pedro, el Caimán barbudo, desde la trova, los espacios que ha incentivado para este género, ha desarrollado importantes figuras en la música cubana, ha impulsado sus carreras. ¿Qué significa para ti como músico, como artista,
participar de estas peñas, de este vínculo tan especial que se forma alrededor del caimán barbudo? Bueno, primero porque el caimán tiene una trayectoria, o sea, tiene una tradición de aunar y de proponer espacios y digamos propuestas culturales que han sido de lo más importante que hay en la historia de la cultura cubana. Yo me siento privilegiado, o sea, como joven, como músico, como cantautor, creo que es un privilegio formar parte de esta cultura caimanera que ha tenido diferentes etapas, más hacia la literatura, más hacia la poesía, más hacia la música, hacia el dibujo, pero que en sentido general siempre ha sido un espacio para que los jóvenes hagan su propuesta, su mirada al arte, a la sociedad, y eso en la situación actual en la que hay muchas propuestas culturales diversas de diferentes sectores, con más o menos calidad artística, me parece válido y sensato y necesario que exista. Así que yo agradecido. Pedro, en nuestro programa hemos dialogado cómo el caimán se relaciona con las redes sociales y el público que consume estas plataformas. Yo recuerdo que tú participaste con Dailene Dovale en el canal de YouTube, en una entrevista, un espacio que se llamaba Voces. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sobre todo fue una experiencia honesta. Estamos acostumbrados a que los medios oficiales muchas veces sean ligeros en cuanto a cierta crítica social, cultural, artística, y me sorprendió felizmente que el espacio al que fui invitado tenía una honestidad y una transparencia brutal, algo que me parece importante hoy en día, que tenemos que mirarnos por dentro, que tenemos que escuchar a los jóvenes, a todos los jóvenes, de donde sean, con el criterio que tengan. Esta oportunidad de ir y hablar desde mi visión de artista, pero también desde mi visión de ciudadano, me hizo muy, muy feliz. Hace alrededor de un año, si la memoria no me falla, estuviste por aquí por Papel en Blanco. Sí. Y nos contabas de los planes que tenías en los comienzos del año 2023. Ahora es un placer tenerte de regreso. Pocas veces pasa eso, que se puede tener al invitado. Y me encantaría preguntarte cuántos de esos sueños que compartiste en aquel momento se han cumplido, cuáles todavía son planes futuros. Bueno, he trabajado un montón, eso lo puedo decir, para vivir y por placer también. He trabajado un montón, he hecho mucha música, he hecho muchos conciertos, el doble de lo que habría hecho no estando en La Habana, la verdad. Bueno, aún se mantiene mi proyecto discográfico con Egren en proceso de postproducción. Llevamos 2 años en postproducción. La Egren tiene una situación complicada, económica, y algunas prioridades en las que a veces no todos los artistas somos partícipes, digamos. Entonces estamos en proceso de postproducción. Recientemente hicimos la sesión de fotográfica para la portada del disco, con la que estoy muy feliz, pero la verdad es que quisiera que el disco estuviera allá. Es lo que hace falta, porque ahora mismo yo estoy haciendo música que está un poco distante del disco. Ya grabamos en el 2021. Entonces Estás comenzando otra etapa. Estoy coqueteando, digamos, con otras cosas, abriéndome otros caminos, y esta situación de que el disco demora es complicada. Yo espero que no pase del próximo año. Paralelo a eso, estoy haciendo un EP de manera independiente, que me parece un recurso válido e importante. Las instituciones no tienen que hacerlo todo. Estoy haciendo un EP con Daulin Aldana como arreglista y productor. Este es un músico camagüeyano que está trabajando conmigo, con Arnalie López, Azucena, Jorge Barret y Audis Vargas, que somos 4 cantautores guantanameros que estamos haciendo una propuesta de la canción de autor desde la música popular bailable. Entonces, el día 30 voy a Camagüey a poner las voces de mi tema. Es un tema de cada uno de los cantautores.
y estoy súper emocionado con eso porque es una manera no nueva, pero distinta de ver la canción de autor, la trova en sentido general. Pedro, ¿dónde podremos escucharte? Bueno, estoy haciendo un concierto una vez al mes, exclusivamente en el Antonia, que es un sitio, es un restaurante y proyecto cultural dirigido por Odette. El sitio se encuentra en Compostela, entre Empedrado y Tejadillo. Un sitio que les recomiendo a todos, por el que pasan músicos importantes y tengo yo el privilegio de estar junto a ellos. Pedro, muchísimas gracias por venir nuevamente a Papel en Blanco. Gracias. Y muchos éxitos. Gracias. Y a ustedes ya no me queda tiempo para más. Les propongo despedirnos con un tema de Pedro Sánchez Zapata y espero volver a verlos en otro Papel en Blanco, aquí donde la creación comienza. Nunca que te nombro duermo en paz. La estampida de los autos no interrumpe los latidos de tu voz hacia mis huesos. Será otro viaje donde crecerás, donde subiré, por donde estaré. Anlan, leran, lera, anlan, leri, leraré, aranle, y aceptaré cualquier motivo que te ausente. Solo si luego vienes a inventarme la ciudad, el país, árbol, vida, pesa en ti como en mí, pero revuelca, 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 revuélcame. Tanto lirio, tanto rezo por nacer. Revuelca, revuelca, revuélcame. Tanto lirio, tanto rezo por nacer. La humedad sobre el baile inunda el parque y salvarme en otras gradas no hace bien. Si no revuelca, pero revuelca, 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 revuélcame. Tanto lirio, tanto rezo por nacer. Revuelca,